Seguramente te prohibieron que me tocaras. Esa es la desventaja de ser el bueno. Si vieras lo bien que la pasé forzando el ley. ¡Cállate! No, Liliana. Por eso soy lo que soy. Por tu culpa. Liliana, ¿qué estás haciendo? Baja el arma, Mira, muchachos, bajen las armas. No. Liliana, ¿cómo? Muy bien todos. No se atrevan a detenerme porque lo voy a matar. Ustedes saben que yo soy capaz. Tú me das la maldita memoria y yo te entrego la confesión grabada de López y Genaro que te exoneré. Mi respuesta es no. ¿Te sientes muy seguro como para librarte de la orden de captura, Daniel? Tú mejor que nadie sabes que la justicia no funciona. Y no funciona porque está llena de jueces tramposos y de funcionarios corruptos como tú. Pero yo no soy así, Liliana. Todo eso suena tan bonito y tan romántico. Pero la realidad es que te van a atrapar. Y sabes perfectamente cuál es el destino que te espera cuando te lleven a la grande. Además de que mataste al pobre Miguel que ni siquiera conocías. Asesinaste a mi hermano y a tu propia sobrina. Antes de hacer un trato contigo, prefiero ser un fugitivo toda mi vida. ¿Te crees mejor que yo? No sé si mejor, pero tú y yo somos distintos. Y cuando todo esto termine, yo voy a limpiar mi nombre y voy a recuperar mi puesto. Y tú no. Todo se está desmoronando, Liliana. Ya cayó Radamés Echeverría y muy pronto van a caer todos los demás. Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos otro trato? Te puedo entregar lo que tú más quieres, lo que te obsesiona. La cabeza del diablo, por ejemplo. Tú no tienes nada para negociar conmigo, Liliana. Tu buena suerte y la del diablo se acabó. Muy pronto los voy a ver caer. ¿Y tú? ¿Qué te provocan los bebés? No sé, son muy lindos, pero no son lo mío. Yo nunca me he visto como una madre abnegada, ¿eh? Lo mío es la ciencia y tú lo sabes. Y por cierto, ¿qué hace la hermana Caridad despierta a estas horas? Ya ni me digas, me he desvelado todos los días. Es que el cuarto ese que me dieron parece celda de cárcel. Hace muchísimo calor, la cama es chiquitita y el colchón parece piedra. En resumen, aquí no se puede dormir. ¿Pero en verdad es eso o tienes miedo de que regrese esa gente a buscarte? Ay, no, para nada. No, es en serio. Esta vida monacal no la entiendo. La vida de las monjas estas es puro masoquismo. Madrugan, trabajan sin descanso, sin recompensas, en nombre de un Dios que ni siquiera ven. Se bañan con agua helada, comen pésimo, no toman nada y no hacen el amor nunca. No, ese voto de castidad y pureza no lo entiendo. Pero tampoco entiendo por qué te molesta tanto la vida de estas mujeres. ¿Cómo que por qué? Porque me saca de quicio sus risitas angelicales y sus miradas. No, ¿de qué se ríen? Esos trapos y esta vida no tiene lógica. Es una renuncia sin sentido. ¡Qué horror! Claro que tiene sentido. El fin de nuestra vida es más bien trascendental, hija. No nos dejamos llevar por el confort, ni el renombre, ni los bienes materiales, ni siquiera por el amor carnal. Nuestro trabajo está en servir y en amar. Y en un mundo tan lleno de odio, somos el recuerdo vivo del amor de Dios hacia todos los hombres. Y todo lo demás está de más, Sor Caridad. Evaristo. ¡Evaristo! Ya despiértate. Ay, déjame 5 minutos más. Estuve toda la noche despierto. ¿Es en serio? ¿No vas a venir conmigo? No, quiero dormir. ¿Es mío este? Ay, sí es tuyo, entonces tú te lo pierdes, ¿eh? Allá tú. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Vaya. Hasta que se les deja ver en sus puestos y en horas de trabajo. Oigan, ayer se perdieron del operativo. ¿Ah, sí? Pero no se preocupen, pudimos resolver el caso de gran resonancia mediática. Perdón si no le doy los buenos días, pero
Se ven cansaditos los patrones. Pues buenos días y con permiso porque tengo algo muy importante que hacer. Bueno, tenemos. Sí, yo también me voy. Bueno, más bien me llevan, pero ahí nos vemos. Espérenme, yo. No sé ni cómo cociné. He andado como loca y ayer no pegué los ojos. Pues te agradecemos que hayas cocinado para nosotros, mijita. No te preocupes. Vendrán tiempos mejores. Ay, ya cállate, papá, por favor. Que tu optimismo barato puede crispar hasta un santo. Pero, mija... No, es la verdad. En esta casa lo que hace falta es una dosis de sinceridad. Tenemos una hermana psicópata que intentó matarte. Bueno, aunque se haya convertido en un monstruo, sigue siendo mi hija. Tu padre tiene razón. Es nuestra hija y es su hermana. Ay, mamá. ¿Y tú me vas a venir a decir que no sabías que mi hermana era una drogadicta y una loca? Si lo has sabido de toda la vida. ¿Cómo dices eso? Hasta te fuiste a vivir a su casa. Sabías perfecto en los pasos que andaba mi hermana y te callaste. Ah, no, pero a Lucha sí le hiciste la vida de cuadritos y la acusaste toda la vida de ser una delincuente. No es momento de revivir viejas heridas. Es que no lo entiendo. Lucha estuvo 11 años en la cárcel por un crimen que no cometió. ¿Y ahora vamos a perdonar a Liliana, que mató a Vicky? ¿A nuestra Vicky? Mató también a un hombre decente y a quién sabe cuántas personas más. Así que no me vengas haciéndote la sufrida, porque ese papel de mártir no lo soporto. Si lo único que eres es una encubridora. Pero mira quién vino de visita. Madrecita, no sea así. Ya sabe que este escuincle me tiene toda bien revuelta. Y a ti que no te cuesta trabajo revolverte. Estás perdida, pero te valoro. Bueno, le hice una lista con toda la gente de lana para las donaciones del hospital. Aquí está. Muy bien. Lo voy a revisar y ahorita vengo. Sí. Hola. Hola. Mira, te traje estas galletas porque sé que últimamente tienes mucho apetito. Pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy una tragona y gorda o qué? No, Deyanira. La verdad es que quiero hablar muy en serio contigo. Por favor, dale esto a Alejandro de mi parte. ¿Y no deberías dárselo tú? Sí, pero a pesar de que Alejandro sabe que soy inocente, no lo quiero poner entre la espada y la pared. Si me ve, va a tener que detenerme. ¿Quién? Nosotros. No saben la noticia tan importante que traemos. ¿Qué pasó? Encontramos unas cosas en la computadora de Faraón que tienen que ver. Marisela es un genio. Descifró los códigos de acceso a los archivos y ahora tenemos la película más caliente del Hotel Faraón. ¿Están listos? Porque esto de plano sí es una película 3X. Miren. ¿Ese no es el senador Galíndez? Ajá. El mismo hombre que me mandó destituir de mi puesto. Y nada más como un funcionario público hace porquerías con un joven. ¿Y por qué Radamés tendría esto? Tú tienes que estar un paso adelante de esos desgraciados, hombre, sobre todo cuando son temas que nos importan. Yo nomás te digo una cosa, No te la vas a acabar si resulta que Ponce tiene en su poder el video ese donde el senador se hunde. El mismo senador que te puso ahí, desgraciado. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.